El juego de baloncesto gustó tanto que se estableció pronto en Estados Unidos. México fue donde primero se introdujo con motivos geográficos. A Europa llegó de la mano de las sedes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, destacándose en París. No fue hasta la Primera Guerra Mundial que cogió gran impulso, sobre todo gracias a los soldados estadounidenses que jugaban en sus ratos libres. Variedad TV, lo que hay que ver. Salud Deportiva en este momento de Variedad TV, el doctor Félix Escaño con nosotros. Doctor, gracias una vez más por sacar tiempo y venir. Gracias por la invitación, Reyes, siempre a tu orden. Muchas gracias, doctor. Doctor, tengo una preocupación. El caso de esteroides ha causado muchos escándalos en algunos deportistas, pero entonces en lo que es el organismo, ¿cuáles son los daños que trae esto? Bueno, hay esteroides, la familia de los esteroides tienen diferentes modalidades. Los esteroides anabólicos, como se le llaman a aquellos que se derivan de las hormonas masculinas, la testosterona específicamente, que se utilizan mucho para aumentar la fibra muscular, los músculos en los atletas. Esos esteroides tienen la particularidad de que ciertamente favorecen lo que llamamos médicamente la hipertrofia de la fibra muscular, el crecimiento. Por eso nosotros vemos los brazos de esos atletas, de esos fisiculturistas, vemos la definición de las fibras musculares, pero es bueno que se recuerde que el corazón es un músculo y como tal también recibe el impacto de esos esteroides. Y así mismo como crecen los músculos de los brazos, también crece el corazón. Entonces hay que recordar que el corazón comparte una cavidad torácica con los pulmones. A medida que ese corazón aumenta de tamaño, pues entra en competencia por su localización, por su geografía con los pulmones. Entonces no tiene, digamos, el espacio virtual para mantenerse con toda su libertad para los latidos que necesitamos del corazón. En conclusión, eso se refleja con una persona que sube una pequeña escalera de 10 peldaños y ya siente como dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque el corazón, sus latidos, compite con los pulmones y tiene esa dificultad, producto de que la fibra y las paredes musculares del corazón aumentaron por el estímulo de esos esteroides anabólicos, como le llamamos. Hay otros esteroides que son los que se fabrican en unas glandulitas que tenemos encima de los riñones, que por eso se le llaman glándulas suprarrenales, que son los esteroides derivados de la cortisona. El cuerpo fabrica cortisona en forma de la llamada cortisol. Y esa hormona, pues cuando está en exceso en el cuerpo, tiende a producir obesidad. Pero una obesidad, digamos, central, el abdomen aumenta mucho el volumen, la cara se torna como si fuera una luna llena. Y muy típico, aparte de aumentar la presión arterial, ese tipo de esteroides producen estrías violáceas en la piel, sobre todo en la piel abdominal y la que está a nivel de la cadera. De forma tal que, dependiendo entonces del tipo de esteroides que utilice el individuo, así podrían ser los efectos secundarios para la salud humana. Nosotros vemos, por ejemplo, en el uso de los esteroides de los que se producen en estas glandulitas para alergias, para procesos de artritis, para procesos de pecho apretado, por ejemplo. Esos son esteroides derivados de la cortisona y cuando se utilizan en cantidades consuetudinarias, rutinarias, pues pueden desencadenar aumento del peso y esas estrías características, además de la retención de líquido, hipertensión arterial, de manera tal que es muy importante tener presente que hay diferentes tipos de esteroides. Unos son anabólicos, que ponen a crecer todo la fibra muscular, incluyendo el corazón, que es un músculo, y eso es lo que más nos preocupa, porque, Reyes, se utiliza de manera indiscriminada en los sitios de ejercicio, en los gimnasios. Y no solamente se utilizan los esteroides anabólicos y otros esteroides, sino que se está utilizando también la hormona del crecimiento. Como su nombre lo dice, la hormona del crecimiento hace crecer todo. Ay, ay, ay. Es una hormona
que la tenemos todos los organismos, pero que se pone en evidencia durante el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, desde la niñez. Porque una vez se le cierran los huesos a la persona que pasa de la adolescencia a la etapa adulta, ya no hay más crecimiento en estatura. Y si hay un exceso de hormona del crecimiento, lo que hace que lleva al crecimiento de los órganos y de los tejidos blandos, es decir, de los músculos, del corazón, de las vísceras. Inclusive hay personas que tienen antecedentes familiares de cáncer, es decir, que tienen en su genética el cáncer, digamos, introducido en su particularidad, digamos, médica o de su cuerpo humano por descendencia genética. Cuando esas personas utilizan hormonas del crecimiento con fines de aumentar la fibra muscular, como se utilizan en los gimnasios, esa hormona del crecimiento puede despertar esas células de cáncer y son jóvenes que estarían predispuestos a desarrollar cáncer precozmente. O sea, fíjate tú entonces el riesgo que realmente tiene el uso de estos medicamentos. Lo más grave de todo, Reyes, no son los efectos secundarios que producen, sino la utilización indiscriminada y sin control médico que se está teniendo de estas sustancias en los gimnasios de manera rutinaria, de manera recomendada entre los amigos, entre los compañeros, entre los instructores, hay que decirlo, de forma tal que es una práctica que debería abandonarse, ser muy cauteloso, porque realmente deja efectos secundarios que pueden ser muy calamitosos. Hay algo, doctor, en algunos gimnasios, en muchas partes del mundo, no solamente República Dominicana, hormona de caballo, le están colocando aquí. Como no le venden directamente en algunos lugares, entonces van donde venden esto de los caballos y se están inyectando. Imagínese usted qué está sucediendo, qué va a suceder. Ya usted habló de cáncer, habló de problemas del corazón, de respiración, y ustedes vieron la imagen ahí, la piel también, cómo se le pone. Claro, claro. Oh, pero Dios mío. Indudablemente que están recurriendo a las veterinarias para buscar ese tipo de productos con la finalidad de fortalecerse artificialmente, más. Digo artificialmente porque una vez dejan de utilizar el medicamento, que muchas veces crea adicción, hay que decirlo, crea adicción. Esos medicamentos porque producen, digamos, una euforia para levantar pesas, para hacer actividades físicas, y de ahí es que se penaliza a nivel de los deportes olímpicos, sobre todo, y deportes también ya profesionales como el béisbol. Y se debe a que se pudo ver en una competencia en el año 50 que habían unos equipos europeos que tenían compitiendo en las yolas estas con remos. En esa competencia vieron que había un equipo que tenía una fortaleza y una rapidez increíble. Cuando le hicieron análisis encontraron que esos estaban dopando con anabólicos, con esteroides anabólicos, y tenían más fuerza, más vigor, porque realmente dan más vigor. De forma tal que por eso lo eliminaron, porque no es justo que atletas que se preparan en condiciones naturales, normales, compitan con otros que han ido de manera artificial, inyectados con hormonas que le proveen fortaleza y digamos, y incentivo para hacer sus actividades físicas más rigurosas, hacerlas más enérgicas, de manera tal que por eso se prohibieron olímpicamente y ahora se están prohibiendo a nivel de béisbol profesional. Bueno, sabemos cuántos casos hay en el béisbol. Sí, entonces, ciertamente lo que quiero es llamar la atención de que existen especialistas ya, afortunadamente médicos, que se encargan de la medicina deportiva, que están muy atentos, conocen bien de estos productos y están muy atentos ya en la metodología de determinación, de análisis tanto en orina como en sangre, para ver si esos atletas o deportistas o fisiculturistas están utilizando medicamentos prohibidos como son los esteroides anabólicos. En esta semana estuvimos a un urólogo, Pablo Mateo, y él hablaba de que mientras más músculos tienen, así mismo con sustancias prohibidas, menos fuerza viril tienen.
Entonces, ¿de qué sirve todo este esqueleto, todas estas cosas tan llenas cuando usted como hombre no va a funcionar? Bueno, realmente esa tiene una explicación muy clara. Cuando utiliza los esteroides derivados de la testosterona, que es la hormona natural de los testículos, cuando la utiliza por vía oral o la utiliza inyectada, casi siempre es inyectada, aunque ahora está apareciendo en gel también, pues sencillamente bloquean el trabajo de los testículos y los testículos descansan porque está recibiendo una carga de hormona por vía externa que le quita el trabajo normal, natural de los testículos. Inclusive, si ustedes se fijan, los fisiculturistas muchas veces tienen hasta reducción del tamaño de los genitales. Entonces, eso es producto del bloqueo que provocan esas hormonas y esos esteroides anabólicos a la función natural de los testículos y a la función hormonal natural del cuerpo humano en esos casos. Bueno, yo prefiero seguir así como estoy y no tener tantos músculos, doctor. Bueno, esa sería la conducta ideal porque ciertamente lo más llamativo es los accidentes que hemos vivido con parientes, con amigos cercanos, con pacientes de infarto cardíaco a los 23 y los 24 años. Que antes no se veía Que eso. antes eso no se veía. Eso era algo que estaba reservado para después de los 70. Ahora, a los 20 y tantos años, infarto cardíaco, producto del engrosamiento de la fibra muscular del músculo cardíaco inducido por el uso de esos esteroides anabólicos. Hacemos la pausa, el tema está interesante, quédense con nosotros, volvemos con Salud Deportiva. Variedad TV, lo que hay que ver.